El oyente le pide si puede comentar la importancia de Leonardo en la historia del arte y cómo se calcula monetariamente el valor del arte. El oyente hace esta petición a propósito de la reciente aparición de un cuadro de Leonardo en una caja fuerte de un banco suizo. La obra había estado perdida desde hacía siglos y está valorado, calculan, en más de 100 millones de euros. Sí, Isabel se estaba casada con un Gonzaga de origen español, porque eran los Gonzaga de ahí de Valencia, de Gandía, como los Borja. Conozco muy bien esa obra, su historia, la entiendo. El cuadro es maravilloso. Al ver por la fotografía, yo no tengo ninguna duda, al ver en la fotografía, que es auténtico, y es muy parecido al carboncillo que de la misma persona, y en este está retratado, lo recuerdo muy bien, con los símbolos de Santa Catarina, una palma en la mano, y es una maravilla. Pero la primera pregunta es, ¿qué representa en la historia del arte Leonardo? Cualquier cosa. Bueno, pues representa muerto envenenado, Masaccio, en la primera mitad del siglo XV, en Florencia. La pintura quedó muy retardada con relación a los avances logrados por la escultura. Ghiberti, el creador de las Puertas del Paraíso, que Miguel Ángel le bautizó de esa manera en el baptisterio de Florencia, fue el creador de la perspectiva en la escultura, en el bajo relieve, porque hay tres dimensiones, pero la dimensión plana, la que marca la profundidad, es tan pequeña, tan etérea, que se parece ya a la pintura, donde en un plano de dos dimensiones, la pintura, mediante la perspectiva, crea la ilusión de un objeto que estamos viendo en tres dimensiones, pero con mucho más motivo todavía, en un bajo relieve, porque hay de verdad tres dimensiones. Lo que pasa es que una de ellas es tan débil que es un mérito casi parecido al de la pintura. Bien. La muerte de Masaccio, que fue el gran creador de la pintura moderna, fue Masaccio. Su cuadro, El pago del tributo, que he hecho algunos días antes, he hablado de él, más otros, la expulsión de Adán y Eva del paraíso, esos cuadros son los cuadros más excelsos que con relación a la antigüedad, lo más grande que se ha creado nunca en la pintura. Pero Masaccio murió, y aunque Masaccio era ya discípulo del más grande escultor de todos los tiempos, que fue entonces Donatello, y el propio eran íntimos amigos, pero Masaccio seguía la escuela de Donatello, que había mejorado la perspectiva aérea en la escultura suya, inventando un método del stiacchiato, el aplastado, que hizo una exhibición en una célebre escultura que es el Festín de Herodes. Pues eso, que aquí ha dado lugar hace unos días a una maravillosa conversación que he tenido con Armando Merino, que es director de música en Múnich, en la Orquesta Sinfónica, que él me sugirió, y yo no conocía hasta ese punto el paralelismo, que lo que para mí significa la perspectiva de la pintura, este Armando considera que la misma función tiene el contrapunto en la música. Y me convenció, es verdad, no lo había pensado. Bueno, pues la pregunta que me hacen es ahora la importancia de Leonardo es la siguiente. Como muere Masaccio, la pintura queda retardada, incluso Botticelli. O sea, Botticelli, que es un tan gran pintor, y está pintando un poco como los japoneses ahora, con la línea dura de la escultura. O sea, claro que es un pintor suave, delicado, de una belleza tremenda Botticelli, pero su pintura es dura, porque es una pintura de contorno. Y la pintura de contorno es una imitación de la escultura. ¿Hasta qué? ¿Hasta que llega quién? Pues no es Fray Angélico tampoco, a pesar porque Fray Angélico es tan influido por el gótico que, aunque es renacentista, todavía no domina la perspectiva. Y aunque tiene cuadros maravillosos, pero no entra en la categoría de la fundación de la pintura moderna. Muerto Masaccio, que pudo haberlo hecho, pero no, murió con 20 y tantos años, hay que esperar a Leonardo, nada menos que a Leonardo, para que la pintura recobre el mismo nivel que la escultura.
hasta Leonardo nadie. Esa es la importancia de Leonardo. Mucho más que Miguel Ángel, mucho más que Rafael, y más que Andrea del Sarto, más que Correia, más que todos. Porque es el fundador de un tipo que le da a la pintura el color, antes que los venecianos, antes el primero, que era un sabio. Es que Leonardo era sabio. Claro que era pintor, pero eran muchas cosas más. Y como era un sabio, adelanta en todo. Fracasó, sin embargo, en varios. Por ejemplo, intentó una estatua ecuestre y fracasó, donde Donatello había triunfado con el Gatamelata en Padua. Él fracasó. En algunos frescos que él pintó, desgraciadamente, Leonardo, se han venido abajo y fracasó. Porque era innovador. Él creaba. Y para mí es la más grande figura de la pintura, es Leonardo. Es el número uno. Para mí es superior Leonardo a Miguel Ángel y Rafael, que sería el trío. Correggio, yo la metería Correggio, pero después, para mí los tres grandes pintores de la humanidad, junto con el descendimiento de Van Eyck holandés, de Eyck, son Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Y en cuanto al valor, los que opinan de esto no tienen ni idea de lo que están diciendo. Ese cuadro no tiene valor, no tiene precio. Es pequeño. El cuadro creo que tiene 40 y tantos por 60 centímetros, creo. Es pequeño, pero el valor de un cuadro no lo determina las dimensiones ni su fama. Lo determina que es Leonardo, que es maravilloso y que si es auténtico, eso no tiene precio. Que valga eso que 120 millones de euros, mentira. Eso es imposible que valga menos, por ejemplo, que un Cézanne, que ha sido vendido a Qatar en 150 millones de euros. Eso es imposible. ¿Cómo va a valer un Leonardo menos que un Cézanne? Eso no saben lo que dicen. Eso no tiene precio. Es que eso puede valer según quien lo compre. El valor de una obra de arte de esa magnitud lo fija no el que vende, sino el que compra. Siempre que el vendedor quiera vender. Si el que quiera desprenderse de algo de tal naturaleza, un tesoro de la humanidad, tiene que recibir, le van a pagar lo que pida. Que pide 1.000 millones de euros, los vale. Digo una cifra por decir una barbaridad, ¿no? Pues lo vale. Porque ¿quién hay en el mundo que tenga? También el valor de los cuadros o de las obras de arte depende de su rareza. De hecho, 1.000 para exagerar, pero sí que no tiene valor. La rareza es qué cuadros de Leonardo están hoy de venta en el mundo. Ninguno. Pero es que hay otros artistas, escultores igual, que no tienen precio. Imposible. Miguel Ángel tiene precio, porque tiene muchísimas obras de arte. Miguel Ángel se le calcula que hicieron, que los catálogos nunca están terminados de los antiguos, pero hizo más de 2.000 obras, tiene Miguel Ángel. ¿Sabéis lo que hizo Donatello? 105 obras. ¿Cómo va a tener el mismo valor? Aparte de que propio Miguel Ángel se declara alumno, sucesor, seguidor de Donatello, pero ¿cómo va a valer lo mismo un escultor, inventor de la escultura moderna que es Donatello, que hace 5 obras en toda su vida, comparado con Picasso, que tiene 4.000 o 5.000, o con Paul Klee, que tiene 40.000 obras? Pues ya está, el valor depende de la escasez. ¿Y qué Donatello? No hay un solo cuadro de Donatello en el mundo fuera de los museos italianos, del Bargello y de las iglesias italianas. No hay ni uno. ¿Qué valor puede tener? Lo que les dé la gana, lo que quieran. Lo que sí es interesante con ese tema es el tema de la prescripción, porque parece que la policía lo siguió y que primero lo sacaron de donde estaba, no sé de dónde es el origen, que se fue a Suiza, luego fue a Italia y luego últimamente ha vuelto a regresar a Suiza para poder venderlo y que estaba a punto de ser vendido. Claro, ese precio yo lo he oído, que estaba a punto de ser vendido en un precio, como dice, de 100 y pico millones de euros. Claro, si es un cuadro robado es que no vale nada, pero que yo desconozco, no sé el origen y no sé por qué sería ilícita la venta, eso no lo sé. Entonces valdría cero. Pero creo que he contestado con eso que el valor de Leonardo es que es el primero que pone a la altura de la escultura el renacimiento italiano, la pintura. Y antes hablé de Botticelli para decir
que aunque es verdad que la primavera y muchos de sus cuadros son verdaderamente maravillosos, exquisitos, sin embargo, no son pintura pura, porque la línea de dibujo es tan duro como la escultura. Entonces, claro, eso no funda la pintura. La pintura en realidad no se funde, en realidad no hay más creación de la pintura. Hay dos creaciones. Una, la de Leonardo, que funda la pintura ¿en qué? En el color. Entonces el color, la perspectiva la da no la línea de contorno, sino el dibujo que forma la combinación de colores. Y eso dura nada menos que desde los inventores de la perspectiva en la pintura, que sí, que la tienen también todos a la vez, son del siglo XV. Eso dura hasta los impresionistas franceses. Parece mentira, porque el impresionismo francés consiste en que suprime la perspectiva. Es que en el impresionismo francés no hay perspectiva. Lo que hay es una gama, una riqueza cromática tan grande, que solamente con el color, con la luz, fija volúmenes y distancias. No hay perspectiva. Y ese es el gran mérito y la belleza grandísima del impresionismo. Eso no quiere decir que el neoimpresionismo posterior o Cézanne renuncien a la perspectiva. No. Ahí es que incorporan los valores cromáticos descubiertos por el impresionismo para añadirle la perspectiva clásica del dibujo, y ahí produce ya el genio de Cézanne, que es el padre de todo lo moderno.